Así que quiero invitarte a estar sobre tus pies en esta linda mañana para recibir este joven de Dios, este ministro de Dios. Bendigo su esposa y su príncipe que está con nosotros, y en esta hora pues quiero dejar a mi hermano Miguel Sánchez Ávila para que pueda dar todo lo que Dios ha puesto en su corazón, y lo condicionamos también. Miguel, no puedes llevarte nada para tu casa, tienes que dejarlo todo aquí. Qué bendición tenerte en la casa. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Amén. Bueno, para nosotros es un placer el estar aquí, ¿verdad? Ya la tercera vez, gracias, ¿verdad?, por haberme corregido. Estamos, ¿verdad?, siempre continuamente llevando esta palabra. Les queremos decir que venimos de un gozoso culto la semana pasada, una campaña por Connecticut, donde, ¿verdad?, en nuestros 3 días, 30 almas aceptaron a Cristo como su único Señor y Salvador. Así que hay gozo ahí arriba en el cielo. Semanitas más atrás estuvimos por Ecuador, ya ahí, ¿verdad?, estuvimos más tiempo, estuvimos 10 días. Tuvimos, pastor, una montaña por allá arriba, yo no sé qué, a cuántos metros por encima del nivel del mar. Usted sabe, como hablando de boxeadores, ¿verdad?, como el entrenamiento de los boxeadores en México, que eso es al nivel del mar. La cabecita dolía un poquito, ¿verdad?, y era sin entrenamiento, era solamente estando ahí para predicar. Pero 95 almas se convirtieron y tuvimos una gran victoria, gloria al Señor. Pero usted sabe, ¿verdad?, el enemigo siempre se levanta. Nosotros ya hemos hecho 3 canales en YouTube, 3, escuche eso. Por 4 años llevamos una persecución que nos han ido reportando los videos con falsos reclamos de derecho de autor, cosas ilógicas, ¿verdad?, y han ido, como por así decirlo, evolucionando en la forma ilegal que lo bregan. Y hace 2 días también, después de ese compromiso, el otro canal que estábamos subiendo nos lo quitaron del aire inexplicablemente. Pero, ¿verdad?, en Connecticut ya tuvimos un enlace que Dios nos dio para un abogado de allá, americano pero judío, así que imagínense, para caerle encima a ver quién es el que está con eso, y para que, ¿verdad?, legalmente nos lo tengan que devolver, porque sabemos que aunque nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra acá, de llevar la palabra en el caso, ¿verdad?, en esta mañana, mucha gente, hermano, a nivel internacional tiene necesidad de escuchar esto y de escuchar la verdad. Gente me escribían a mí aceptando a Cristo por ver los videos. Imagínense que el enemigo no va a estar contento, pero si ataca, ¿verdad?, es que le estamos dando, así que pues gloria a Dios por eso. Así que el indicio es bueno. Pero estamos gozosos, todavía nos queda Vimeo. En Vimeo ahí tenemos y estamos subiendo casi todos nuestros programas nuevos, programas pasados, que son de verdad cositas clave para que nosotros en la palabra podamos aclarar algunas dudas. Gente que pues busca sus excusas, quizás digan la palabra se contradice, pero no, es que la palabra hay que estudiarla, porque la palabra pues es la mente de Dios, y Dios a través de su Santo Espíritu nos revela, nos muestra. Tenemos que buscar, tenemos que indagar, aprender. Dios no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. Pero en esta mañana hemos venido con un mensaje que sabemos que va a ser de bendición, y así mismo en pie vamos a hacer una oración antes de comenzar. Levante su mano ahí donde usted se encuentra y vamos a orar. Como digo el pastor, ¿verdad?, me acompaña mi esposa Justin acá, y mi hijo ya va para 1 año y 5 meses. Mírelo ahí, él está tranquilito, pues está tomando la botellita, ahí está acostadito. Pero ha crecido, que eso es una cosa. Yo creo que él va a ser de 6 de zapatos 13 o 14. El papá es 12, este salió más grande. Yo no sé cómo, pues la mamá no es tan grande, ¿verdad? Pero un milagro que no fue cesárea. El parto fue natural y de milagro. 17 horas ahí, mi hermano. Pero, ¿verdad? Imagínense, y la gente dice que los milagros no existen. No sabemos ni cómo ese muchacho cabía en esa bolsita allá adentro, tan grande. Vamos a orar. Levante su mano ahí y clamamos al Señor. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la autoridad, la majestad y la justicia. En esta mañana hemos venido, Señor, con el solo propósito de glorificarte, de exaltarte y de bendecirte.
de conocer tu palabra, de que tú nos hables, de que tú nos restaures, de que tú nos llenes, Señor, de que tu Padre sigas haciendo un cambio poderoso en nosotros y como dice en tu palabra, nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Rompe toda cadena, rompe todo lo contrario. Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera sea el problema, la necesidad, Señor, te pedimos en esta hora que tu Padre alivies la carga de mis hermanos en esta hora, Señor. Glorifícate con poder, derrama tu poder, queremos escucharte, queremos saber de ti, Señor, queremos en esta hora sentir tu presencia. Queremos que tú a través de esa santa y poderosa presencia nos toques, nos llenes, nos vivifiques a través de esta palabra, que podamos salir edificados. Gracias por tu misericordia, gracias por tu eterno amor. Nuestras almas te glorifican, Señor. Así en pie, rapidito, vamos a buscar en la palabra del Señor. Vamos a buscar en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer desde los versículos 19. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 24. Solo vamos a leer una pequeña porción, ¿verdad?, de esa parábola tan importante que nuestro Maestro y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dio, demostrándonos, desenmascarándonos, ¿verdad?, la realidad del campo espiritual. El ministerio de Jesucristo, ¿verdad?, era un ministerio poderoso de evangelismo, las multitudes lo seguían, un ministerio poderoso en cuanto al ser maestro, ¿verdad?, él enseñaba en la sinagoga, y un ministerio poderoso de sanidad y de liberación, no solo de demonios, sino también de sanidad interior y liberación. Pero en este caso, el ministerio de Jesucristo nos revelaba mucho lo que era la realidad espiritual, y de eso vamos a hablar, ¿verdad?, en esta preciosa mañana. Los que lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Dice así: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo último que vamos a leer, el 24, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Puede usted tomar asiento en esta preciosa mañana que verdad el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Pues deje su Biblia abierta ahí donde leímos. Vamos a ver algunas cositas que nos están mencionando, ¿verdad?, en el campo espiritual, lo que es una realidad y lo que era antes una realidad. Partiendo, ¿verdad?, desde esto de la historia del rico y Lázaro, una parábola que Jesucristo dio bien clara sobre lo que era la realidad espiritual en aquel momento. El nombre de nuestro mensaje, ¿verdad?, este mensaje lo hemos llevado en algunos otros lugares, un mensaje bien importante, inclusive lo hemos llevado hasta tipo conferencia en otros casos, para predicadores y líderes. Estuvimos recientemente en Yauco con una conferencia para predicadores y líderes. Tocamos este tema bien importante porque bíblicamente, ¿verdad?, existen las diferencias entre el Seol o Sheol, el Hades o infierno, y el lago de fuego y azufre o Gehenna. O sea que hay diferencia entre los tres y cada uno, ¿verdad?, es llamado de una forma diferente, pero que es lo mismo. Así que vamos a hablar sobre esa diferencia y a la vez vamos a hablar porque es necesario mencionar estos temas, porque estos temas van de la mano con lo que es el contenido profético. La Biblia, yo le digo, es de Génesis al Apocalipsis. La Biblia no es para hablar solo parte de ella. Sí, hay verso bien lindo, el amor, lo que Dios dice, pero también hay que leer la parte donde dice que Dios también es fuego consumidor y que el pecado nos aleja de Dios. Generalmente
cuando vamos a hablar un tema que sea sobre el infierno, yo por lo menos, ¿verdad? Que siempre nos movemos en esta área, a veces gente nos dicen por ahí escondiditos, ¿verdad? O otra gente, mira, pero habla de otra cosa, porque es que, ¿verdad? Ya yo vengo de un problema, estoy pasando problemas, vengo a la iglesia que Dios se lleve esas cargas, entonces voy a venir aquí a que me hablen del infierno. El pastor se ríe porque él sabe. Pero el asunto es que esto es parte del evangelio y es algo clave para que podamos entender el propósito de Dios para la humanidad, que no es solamente la condenación, es la salvación, pero de aquí se enlaza a profecía del propósito de Dios también para la redención, y se lo vamos a ir explicando, ¿verdad?, en el mensaje. Usted sabe quién fue el que habló más del infierno histórica y bíblicamente. Jesucristo, porque a él le va a tocar juzgar a todos los que están hoy en día en el infierno. Aclaro, el infierno no es un lugar de condenación eterno, es un lugar de condenación temporal. Los que están allí están esperando el terrible juicio de Dios. El que muere en sus pecados va directo al infierno sin juicio ni nada. Es como el preso cuando lo meten preso antes de que sea el juicio, pero sin posibilidad de fianza. Así que del purgatorio, olvídese de ahí. Entonces, vamos a analizar esta historia, el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, la parábola que da Jesús, ¿verdad?, es hasta el versículo 31. Del versículo 19 al versículo 31, la parábola del rico y Lázaro en el capítulo 16. Jesucristo, ¿verdad?, tenía una forma bien práctica de hablar el reino de Dios. Era a través de parábola y a través de alegoría, o sea, a través de formas comparativas para que la gente pudiera entender algo, o sea, lo que él venía a traer, que era incomprensible, porque la mente de Dios, para poder moverse a la mente humana para que fuera entendible, se tenía que tomar, ¿verdad?, un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, y Jesucristo, nuestro maestro por excelencia, siendo todo Dios, aún encarnando en un cuerpo humano, pues en su perfección, vino y dio todo lo que el Padre le dio y la forma en la que el Padre le explicó para que lo diese. Jesucristo, que es la forma visible de Dios, el Hijo de Dios, pero a la vez Dios. Entonces, lo más interesante de todo esto es que en una ocasión vemos en la Biblia que los discípulos vienen y lo llaman y le preguntan: Señor, ven acá, y se reúnen con él. ¿Por qué es que tú hablas por parábola? Y Jesucristo viene y les dice: bueno, para que se cumpla la profecía de Isaías, para que aquellos por allá viendo no vean y oyendo no oigan, pero bienaventurados ustedes que viendo ven y oyendo oyen. O sea que había todavía gente que no le entendían. Jesucristo, en la forma que hablaba, era bien simple, bien sencilla, pero había gente que no le entendían, ni aún los mismos maestros de la ley, como fue el caso de Nicodemo. Él no entendía qué significaba nacer de nuevo. O sea que no había una sabiduría espiritual. Entonces, hoy en día vemos el cumplimiento de esta profecía, que hay gente que aún viendo no ven y oyendo no oyen. Están sucediendo tantas cosas a sus ojos, o sea que están ahí y todavía no creen, porque están sellados. Y la Biblia también añade que el príncipe de este mundo ha sellado el entendimiento para impedir que la gente reconozca a Cristo como Dios. El apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo, lo dice. O sea que aquí el que puede dar el entendimiento y todo es Dios a través de su Espíritu Santo, pero si la persona está dispuesta. Entonces, Jesucristo en este caso habla sobre una parábola, posiblemente algo que era real, porque también nos habla de algo que era real en aquel tiempo, que era que los que morían, pero que eran amigos de Dios, iban a un lugar, ¿verdad?, que estaba en el centro de la tierra, pegado al infierno, pero a la vez separado de él, y era un lugar de reposo temporal llamado el seno de Abraham. Y Cristo conocía esa verdad, o sea que lo más posible es que esta historia haya sido cierta, que no fue que Cristo se la inventó, sino que él, como Dios, narró algo que sabía que había sucedido. Y aquí, cuando analizamos, se nos descubren unas cuantas cosas en el campo espiritual o en la realidad espiritual. Vamos primero a lo que nos habla esa historia. Mire eso.
Lázaro estaba siempre a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas, por lo menos para tomar las migajas de la comida del rico. Y los perros tenían más misericordia que el rico. ¿Por qué? Le lamían las llagas. Uy, pero ¿qué es eso? Los perritos siempre lamen las heridas porque, ¿verdad?, su salivita cura las heridas. Y ellos instintamente lo saben y lo conocen. O sea que los perros tenían más misericordia que el rico. Mire eso. Entonces Jesús narra aquí, de momento muere, como a cualquiera, ¿verdad?, le llega el momento. No sabemos si será el arrebatamiento o será que algún día partamos. Lo importante es el seguro de vida por la eternidad, que es Cristo. Entonces aquí usted ve, Cristo narra, de momento muere. El rico, o sea, el pobre, o sea, Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. El rico abre los ojos estando en el Hades, en el infierno. ¿Por qué en la palabra o en la Biblia se nos usa la palabra Hades? Porque el Hades, si usted ve, pues para que se pudiera llevar el evangelio a los griegos había un gran problema, y era que los griegos no creían en la vida después de la muerte. La cultura griega trataba de todo lo estético. Usted inclusive hasta en la historia lo puede ver, lo puede leer, puede consultar. Y entonces, para poder llevarle a ellos una palabra que fuera exacta en traducción, para que ellos vieran lo que esperaba una vida después de la muerte sin Cristo, se usa la palabra Hades, el Dios de los infiernos, el Señor de los infiernos, que era la palabra específica y correcta para tomar, para describir lo que conocemos el infierno, lo que la Biblia llama Hades. Es lo mismo. Entonces, el rico abre sus ojos estando en el infierno. Cuando la persona muere en sus pecados, muere en un estado de conciencia que ya es un estado pecaminoso, su estado erróneo, su carácter sin ser renovado, porque la sangre de Cristo no lo cubrió, no borró los pecados, y el Espíritu Santo mucho menos lo pudo transformar después de que Dios tanto bregó allí. Los que están hoy en día en el infierno es porque, hermano, Dios sabe que aunque si tan siquiera tuvieran la oportunidad de regresar, terminarían en lo mismo. Tuvieron todas las oportunidades en esta vida, y aunque la tuvieran de nuevo, volvieran a lo mismo. Y aunque están hoy en día los que están allá, obviamente, arrepentidos, que quisieran salir de allí, no es por arrepentimiento de corazón, sino por querer salvar el pellejo de no estar en ese sitio. Lo mismo fue con el diluvio de Noé. Ellos no se arrepintieron, ellos querían salvarse el pellejo de no morir en el diluvio, pero no era que estaban arrepentidos. Eso es la situación que hay hoy en día en el infierno. ¿En qué estado de conciencia murió el rico? Bueno, que todo se lo merece. Que los que en la vida pasada, antes de llegar allí, eran inferiores a él porque él era rico. ¿Por qué él ve a lo lejos en el seno de Abraham la división que estaba antes, ¿verdad?, en el lugar de reposo temporal para los santos de Dios, y el lugar que hoy en día todavía existe llamado infierno, que es el Hades, en donde, ¿verdad?, ahí están los enemigos de Dios y los que lo rechazaron? Porque él viene y le dice a Abraham: mira, mándame a Lázaro que está ahí, para que aunque sea moje la punta de su dedo en agua y me refresque. ¿Qué tenía Lázaro que estarle haciendo favores a él? ¿Usted nunca pensó en eso? Mire eso. Lo otro, vamos a ver una realidad en el campo espiritual. Abraham, obviamente, no existía en la tierra, yo estoy 100% seguro, en el momento en que el rico, ¿verdad?, y Lázaro existían. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar a mí que el rico reconoce a lo lejos cuando ve en el seno de Abraham, reconoce a Abraham si no lo conocía, pero había escuchado hablar de él, y le dice padre Abraham, porque de Abraham viene la descendencia judía? Dios lo reunió a él y le prometió: mira, tú ves las estrellas en el cielo, así será tu descendencia, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que eran judíos. Entonces él lo identificó: ah, padre Abraham. O sea que cuando nosotros, ¿verdad?, en este otro estado, el estado espiritual, vayamos al cielo,
Pues, bueno, no sé, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, no sé. Bueno, amén. Vayamos al cielo, gloria a Dios. De los personajes bíblicos y de todos los que hemos nosotros podido leer en la palabra, y por lo menos, ¿verdad? En el caso mío o en el caso suyo, ¿verdad? Como sea, que usted los ha escuchado, que ha escuchado los mensajes, que usted ha leído estas historias, usted de no conocerlos o de no haberlos conocido en esta vida, no importa, como quiera, cuando los vea sabrá que son ellos. Santo, gloria a Dios. Ahí hay una diferencia. Pero ¿cómo entonces él dijo, padre Abraham? O sea, conoció a Abraham. ¿Cómo Abraham podía haber sido su padre si él ya era ya un rico que existía, ¿verdad? En la época de Lázaro. No creo que haya sido la misma época. Imagínense, apenas ya el pueblo de Israel se disemina es después con las 12 tribus de Israel, que ya después fue con los hijos de Jacob. O sea que él no pudo haber conocido a Abraham en su tiempo y era judío, mucho menos. Pero lo conoció, cuando lo vio supo que ese era Abraham. Y lo dijo con certeza, y sí era Abraham. Mire lo que le dice entonces a Abraham. Abraham dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Aclaro, no es que los ricos se los va a llevar el diablo y solamente los pobres se van a salvar. Es que este rico tenía el corazón peor que el diablo. Eso es lo que pasaba aquí. Parece que el diablo, ¿verdad? Pues, bueno, si no lo echa para allá, se le lleva al infierno. Me parece que era bien malo. Y entonces lo que usted ve aquí es una realidad en el campo espiritual. Ahora hay algo que nos llama la atención. Yo quiero que usted me ayude a buscar en la palabra del Señor. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10. Ayúdenme a buscar. Hay algo interesante ahí que nos dice el salmista. Mire lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso la persona cuando muere no está establecido que o va al cielo o va al infierno, a menos que sea, ¿verdad?, algo que tenga que ver con un propósito divino para Dios dar una experiencia y que alguien dé un testimonio? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos ahora a Génesis 37-35, donde Jacob da una declaración en su frustración, ¿verdad?, en su dolor de haber supuestamente perdido a su hijo José. Pues usted conoce la historia. Los hermanos mangazones de José lo odiaban. Estuvieron a punto hasta de matarlo, pero no lo mataron. Dios lo protegió. Lo vendieron como esclavo a Egipto. La túnica de colores que tanto envidiaban que Jacob le había regalado a José, la llenaron con sangre de animales o de un animal que mataron y vinieron, mira papá, José fue despedazado por alguna fiera salvaje. José ha muerto definitivamente. Y ellos parece que no se esperaban que José iba a reaccionar, o sea que Jacob iba a reaccionar de una forma tan terrible. Y tanto fue el dolor en su corazón que él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Ni Jacob ni el salmista estaban hablando de irse para el infierno. Lo que pasa es que en el antiguo pacto, Seol o Sheol era la morada de los muertos, tanto amigos como enemigos de Dios. La diferencia es que los amigos de Dios iban al seno de Abraham, los enemigos de Dios iban al Hades o infierno. Esa era la diferencia, pero en el centro de la tierra era la anterior morada de los muertos. Entonces viene el salmista y dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que los que estaban en el seno de Abraham, en el lugar de reposo temporal, sabían proféticamente que ese no era el lugar de reposo eterno, sino que ahí se estaba esperando el sacrificio del Mesías cuando viniera y se lo llevara de allí. Entonces ahí nosotros, ¿verdad?, lo podemos ver bien claro en la palabra. Obviamente la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que se emplea a donde van los muertos es el Seol. La palabra griega en el Nuevo Testamento es Hades, que solamente ya ahí tiene que ver con el infierno. Entonces, si solamente, ¿verdad?, nos vamos al caso de la resurrección de Jesucristo, muchas cosas pasaron allí. Quizás a veces lo dice en la palabra del Señor, pero no le hemos puesto como que mucha cabeza, pero es algo bien importante referente a las profecías y referente al propósito de Dios para el hombre.
Ayúdenme ahí a buscar Mateo 27, versículos 51 al 53. Mire qué impactante. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Vamos a leer versículos 51, 52 y 53. Mire lo que dice cuando Cristo murió. Dice, cuando muere y cuando resucita. Todo resumido. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Ahora mire lo que pasa después. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Ahora añade, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día de la resurrección de Jesucristo. 3 días estuvo muerto, pero ¿qué estuvo haciendo esos 3 días? Ya mismo vamos a hablar sobre eso bíblicamente, lo que la palabra nos enseña. Mire eso. Hay un evento profético para nosotros llamado la primera resurrección. Eso es para los muertos en Cristo. O sea que si antes de que venga el arrebatamiento usted parte con Dios, como quiere, usted va a ser parte del arrebatamiento. Si usted muere salvo, que para Dios usted no muere, bíblicamente el lenguaje espiritual es que usted dormirá, porque usted, o sea, la persona que parte con el Señor duerme, porque será levantado, resucitado, la primera resurrección. Pero esta primera resurrección comienza con Cristo en el día de su resurrección. Por eso es el primogénito entre los muertos. Y Él recibe un cuerpo glorificado, diferente a los que resucitaron con ese gran poder que Él vino, que hasta los que estaban en el seno de Abraham, cierto grupo de personas, se levantaron y resucitaron y fueron a dar testimonio de Él a Jerusalén. Y se le aparecieron a la gente y la gente los identificó. Qué terrible. Miren lo que es el poder de Dios. Pero aquí hay diferencia. Si Cristo es el primogénito entre los muertos, quiere decir que Él en su resurrección, solo Él recibió ese cuerpo glorificado. La resurrección de los santos del Señor que resucitaron, que Él lo permitió con el poder de su resurrección, fueron en cuerpos de carne y hueso para después volver a partir, pero no al seno de Abraham de nuevo. Y lo vemos, ¿verdad? Ahí analizándolo a lo que vemos en la palabra del Señor. ¿Qué fue hacer Cristo en el infierno? Apocalipsis capítulo 1. Y esto es bien importante y es para que usted vea la sujeción a través de la redención de Cristo, la sujeción que el enemigo tiene que hacer, porque por el primer Adán el pecado entra al mundo. Pero el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios viene a hacerse llamar el Hijo del Hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres, por medio de Él, seamos llamados hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Y el primero y el último, dice antes, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Parte B, mire lo que dice. Versículo 18, capítulo 1 Apocalipsis, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cómo él obtuvo las llaves del infierno? Yendo al mismo infierno. Obvio. Entonces, en la palabra se nos dice que Cristo va al infierno. Vamos a buscar, Marcos, vamos a buscar rápidamente aquí en la palabra del Señor, Mateo 12:40. Cristo mismo lo profetizó antes de que sucediera. Mire el orden de nuestro Señor. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. ¿Y qué iba a hacer ahí? ¿Estar en el limbo? No, pues quiere decir que el infierno está en el corazón de la tierra. Hay gente que a veces discuten que el infierno no está en el corazón de la tierra, que está en el espacio exterior. Pues en el espacio exterior está su cabecita que no lee la Biblia. O sea que el infierno está en el centro de la tierra. Pues Cristo no bajó ahí para estar en el limbo. O sea, había un propósito aquí y después también. Entonces, en el propósito de la redención,
Redención significa regresar al lugar original. O sea que, mire, en el Getsemaní, el Getsemaní es un jardín donde nosotros perdimos la autoridad cuando el pecado cayó en el mundo por medio de Adán y Eva, los que eran los jefes, ¿verdad? El primer Adán, en un jardín, el jardín del Edén. Entonces la redención comienza en otro jardín, el jardín del Getsemaní, donde comienza derramando Jesucristo su sangre con un proceso que es inclusive hasta médico, que se llama hematidrosis, cuando las presiones emotivas son tan fuertes que el sudor se mezcla con sangre y sale sangre de los poros. Comienza la redención. Entonces ahora Jesucristo toma el lugar del segundo Adán. Entonces va al infierno cuando muere, después de dar su vida por nosotros, a entonces tomar y entronarse, tomar su lugar y entronarse para redimirnos. El diablo, escuche, el diablo cuando hizo caer al hombre y a la mujer en el huerto del Edén el pecado, legalmente en el campo espiritual se coronó como el gobernante espiritual de este mundo, y todos los gobiernos humanos han sido tocados y movidos e influenciados por él, a menos que a través del poder de Dios no ha influenciado para que no exterminen a su pueblo. Ahora Cristo va al infierno, toma las llaves del infierno y de la muerte, nos redime, se posiciona, y quiere decir entonces que él ahora tiene la autoridad legal espiritual para establecer su reino en la tierra sobre los humanos. Amén, gloria a Dios. Legalmente, mire cómo lo bregó, y por eso va a regresar a gobernar en la tierra 1000 años, porque legalmente ya él tiene la autoridad, pero también Dios tiene su tiempo, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces Cristo habla de que iba a descender al Hades. Hechos 2:31, Pedro mismo confirma cómo Jesucristo desciende al Hades, al mismo infierno, y Efesios 4:9 vuelve y lo confirma. El que dice que la Biblia se contradice, lo que pasa es que la Biblia lo contradice a él, porque no quieren vivir conforme a lo que Dios dice y buscan las 1000 excusas. Mire lo que dice, y eso, Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? O sea que para poder subir, pues tuvo que primero bajar. Primera de Pedro 3:18 al 20 se nos explica también otra cosita que hizo. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20. Le predica en el mismo infierno a los muertos del diluvio, porque yo sé que es en el infierno que están y no en el seno de Abraham, porque nadie de ellos se salvó. Todos rechazaron la palabra de Dios. El único que se salvó fue el que creyó, que fue Noé y su familia. No como la película Noah the Barbarian, no, esa no. Esa no. Sabemos que Dios, como Dios ordenado, pues animales, pareja de cada especie, entonces también cada cual con su mujer, hasta Noé y sus hijos, cada cual con su mujer también, o sea, cada cual en pareja, se reprodució la humanidad de nuevo. Pues entonces el resto de la humanidad no se salvó, ellos perecieron. Pero ¿para qué Cristo les predicó? Porque es que esa antigua generación lo único que sabían era el pecado. Ellos no sabían el plan de Dios para ellos, ni les interesaba, ni lo que iba a suceder después. Dios les predicó no para arrepentimiento, sino para decirles del juicio que les esperaba. Asimismo, como un juez, ¿verdad? O las autoridades, cuando la persona está presa, pues le explican o le dan pauta para cierto juicio, para cierto día de su juicio. Pero como ellos no sabían, mire el orden de Dios, que hasta el mismo Jesucristo les habla de lo que les venía. Este versículo a veces viene a ser inentendible para muchos, sobre todo para los mormones, porque ellos dicen que entonces la persona puede orar por los familiares que estén muertos, aunque estén en el infierno, y sacarlos de allí. Eso no es así. Entonces, cuando Cristo sube, se lleva a los que son de él, que estaban en el seno de Abraham, pero los otros no eran de él, eran del otro de por allí, y se quedaron allí. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? Ahora, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Hades o infierno. ¿Qué la palabra nos dice de ese lugar? Ay, no diga de eso, que me voy a asustar. Pero es que usted no se tiene que asustar. Usted no va a ir allí.
Pero esto glorifica a Dios porque de ahí Dios lo salvó. Todos íbamos para allí. ¿Cómo? Sí, todos íbamos para allí. Si no hubiera sido por la muerte de Cristo. Pero los judíos son los asesinos de Cristo. En donde quiera que Cristo hubiera estado, el propósito era morir. Si no, nos hubiéramos fastidiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que lo entiendan un poco mejor. No es por obra. Sí, las buenas obras vienen después y Dios las recompensa, pero después de que hemos aceptado a su Hijo, porque sin Él no hay salvación. Amén. No, que yo no le he hecho nada malo a nadie, pero aceptaste a Cristo, porque si no, de nada te sirve. Entonces, mire Marcos capítulo 9, versículo 46. La Biblia diciéndolo, vamos a analizar para que usted vea. Donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Uy, vamos de nuevo. Donde el gusano de quién, de ellos, ¿y quién? Los que van al infierno, no muere ni el fuego nunca se apaga. Mire el estado de pudrición de aquel que muere sin Cristo, que de su cuerpo salen gusanos. Gloria a Dios. O sea, no dice, bueno, donde el gusano de las paredes del infierno, no, dice el gusano de ellos. O sea que la persona que va al infierno, cuando va allí, inmediatamente de su alma comienzan a salir gusanos. Cuando pensamos en el alma, nosotros pensamos que es algo transparente, pero el alma es tan, podemos decir, en el campo espiritual, valga la redundancia, es lo mismo que en el campo material. O sea, yo estoy en el campo material y usted tiene su cuerpo, que es su expresión aquí en la tierra, y su cuerpo es material sólido. O sea, usted es una masa que yo toco. O sea, somos material sólido aquí. No que yo lo voy a tocar y voy a traspasar. Pero en el campo material, el alma es igual como estamos aquí. Y ahí, de ese cuerpo, en el alma, comienzan a salir gusanos de la persona cuando van allí. Y está lleno de fuego y gusano. Salen muchos testimonios de gente que ha ido al infierno. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué entonces la Biblia dice que a los hombres les da una sola oportunidad y después el juicio? Recuérdese, hay principios espirituales inquebrantables, pero hay propósitos de Dios por encima de todo principio espiritual. Y Dios puede hacer como Él quiere. ¿Cómo usted me explica entonces que en la transfiguración se aparecen Moisés y Elías? Si ya Moisés murió. Entonces, ¿cómo apareció allí? Pues que los propósitos divinos sobrepasan los principios espirituales, y esto glorifica a Dios porque las leyes de la física y las leyes divinas son puestas por el mismo Dios, pero Dios nunca las quebranta. Lo que pasa es que a veces va por encima de ellas para un propósito. Quebrantar ya sería otra cosa totalmente diferente, pero el universo y lo que Dios ha puesto es lo que es. Entonces hay casos excepcionales, diferentes, con un propósito divino que exalta al Creador, pero hay casos que son ya fijos, cosas que pasan que son fijas. Entonces, lo que nosotros podemos discernir acá, pero wow, salen gusanos de las personas cuando mueren. Y hemos escuchado testimonios, gente que dice que ven demonios en el infierno torturando a personas. Otra controversia, no, pero es que la Biblia no dice en ningún lado que hay demonios en el infierno, que solamente fuego y gusano. Vámonos a la historia del Gadareno, que usted, pues, es una historia bien conocida. Entonces, también hay gente que dice que es que la Biblia se contradice, porque Mateo dice que eran dos, Marcos, Lucas y Juan dicen que era uno. Pero mire esto, si yo voy a escribir póngase un ejemplo, vamos a escribir en la Biblia conforme a como el Espíritu Santo me quiera a mí inspirar. Si ya Mateo explicó la parte total del edificio y el Espíritu Santo quiere que yo explique solo una parte del edificio, no quiere decir que Dios se contradiga. Quiere decir que unos explican una parte y otros explican la parte completa. Los que fueron testigos presenciales o el que fue testigo presencial. Pero la realidad es que eran dos endemoniados gadarenos. Lo que pasa es que los otros explican el que estaba más poseído de los dos. Entonces, hermano, buscar excusas, alábalo ahora. ¿Cómo era que decía abuelo? Alábalo que él vive. Sonríe que Cristo te ama. O sea, se explicaba sobre el que estaba más poseído de los dos, porque ese fue el que le habló a Jesús.
Y le dijo, ¿cuántos son legión? Somos muchos. Entonces venían asustados los demonios que estaban en ese hombre. Dijeron algo bien clave: Señor Jesús, pero ¿para qué tú vienes aquí? ¿Vas a echarnos en el abismo antes de tiempo? Ay, ahora sí. Hay prisiones en el campo espiritual. El infierno, el abismo, y en el campo espiritual hay una prisión también que está en el río Éufrates, que hay potestades presas allí. Ahora mismo en el abismo hay potestades demoníacas que están presas, que van a ser sueltas en la gran tribulación, pero esa prisión ahí va a ser la futura prisión temporal del diablo y todos los demonios cuando Cristo gobierne 1000 años en la tierra. Gloria a Dios. Lo dice el Apocalipsis. El abismo es una prisión aparte para demonios, pero el abismo conecta con el infierno. Entonces usted me va a decir que no hay demonios en el infierno, porque la Biblia no lo dice, porque usted no la lee bien. O sea, entonces desacreditan a gente que sí han tenido testimonio. Sí, es verdad, hay 2 o 3 a veces que salen que uno, no solo, hermano, no se necesita ni que Dios diga, ese es un paquetero, ya se nota. Pero hay gente que sí, que han tenido esos testimonios y que ven que gente que mueren en un determinado pecado que aquí en la carne era un placer, en el infierno viene a ser una tortura. Ejemplo, yo he escuchado testimonios: alcohólico, o sea, una persona que murió en un accidente de tránsito, murió alcohólico, en el infierno, entre una de las muchas torturas, vienen y le dan una botella grande de lo que parece ser ron. Los demonios hacen que se la tomen y eso se vuelve ácido y le carcome todo. Como es el alma y el alma es eterna, se regenera. O sea, se padece eso como si estuviéramos, como si lo sintiéramos en esta esfera material. Como si el ácido en la misma esfera material en la que estamos le corroyera a usted todo y se lo consumiera. El problema con el campo espiritual es que como Dios es eterno, nosotros somos eternos y el alma es eterna. Lo que no es eterno es el cuerpo por el pecado, pero el alma es eterna y el alma va a la salvación o a la condenación. Entonces la tortura en el infierno es, la persona pasa por eso, se regenera todo de nuevo y vamos para allá otra vez. Lo que viene a hacer aquí en el campo material un placer, en el infierno es una tortura. Cuando estábamos en Connecticut, mostrábamos unas imágenes, ¿verdad? Sobre una surcoreana que había tenido una experiencia en el infierno y en el cielo, más en el infierno que Dios lo mostró. Y ella, ¿verdad? De acuerdo a como Dios se lo mostró, y ella buscó a 40 artistas, hay una artista, pintora. Yo lo que pinto, ¿verdad? Es el palito, el solecito y la casita y el carrito, pero ella es pintora. Entonces Dios le confirmó que a través de pinturas dibujara los terribles castigos de las personas en el infierno. Hicieron 3 exposiciones, año 2009. Cosas terribles que uno ve en esas fotos, con esas pinturas. Ese video pues lo tenemos en la internet, no se preocupen, nos quitan de YouTube, nos metemos en Vimeo, ahí tenemos bastantes videos. Yo ahora por un propósito poderoso. Y terrible, hermano, que veía animales, que a gente que morían en pecados sexuales, hienas en el infierno, venían y le comían sus órganos. No es que sean hienas y que en el infierno hay animales, pero usted sabe, en el campo espiritual y el campo, estamos hablando del campo de liberación, los demonios se transforman en animales. Si lo hacen aquí en la tierra y a través del poder diabólico, brujos se transforman en animales también, que están en niveles altos de brujería, en animales irreconocibles, pues entonces en el infierno, cuanto más, los demonios. O sea, terribles torturas, cosas que ni la gente se imagina hay en ese lugar. La palabra especifica fuego y gusano. A través del discernimiento podemos ver que sí, hay demonios que torturan allí. Que hay demonios ahí, si están ahí es que torturan. Hermano, el diablo nos ama tanto que quiere que vayamos ahí para que estemos compartiendo con él una eternidad de tormento. Por lo menos el infierno no es eterno, pero la eternidad de tormento viene con el lago de fuego y azufre. O Gehenna, cualquiera de los dos nombres es igual, pero que es lo mismo. Ese lugar nadie sabe dónde está, y es un lugar en donde quizás hoy en día los que van al infierno, solo los humanos, son los que están torturados allí y son los que están atormentados allí. Pero en el lago de fuego va a ser diablo, demonio, humanos, todos atormentados por igual.
diferencia a lo que es hoy en día. Y el diablo quiere que ese tormento lo compartamos. Quédate con eso. Aquí ahí no hay, como diríamos en inglés, ahí no hay investment, ahí no hay, ¿cómo es? Inversión. Mire, lo más terrible, todavía en el suelo oceánico los científicos han descubierto grietas con respiraciones de fuego y alrededor de ellas gusanos de 8 pies de largo. Los científicos recientemente descubren un gusano que le dicen gusano del infierno. No porque sea el gusano que está en el infierno, porque una cosa es el campo material, otra cosa es el campo espiritual. Pero como ellos se asombraron tanto de que esos organismos, como le dicen ellos, unicelulares, estuvieran en profundidades tan y tan calientes que ni se explicaban o no se sabía que esos organismos estaban allá, pues le ponen ese nombre. Lo que podemos evidenciar aquí es que si existen en el campo material, en el campo espiritual, imagínense, gratis por libra, están allí y salen de las personas que mueren en sus pecados, teniendo la oportunidad de haber aceptado al Señor. Eso es lo que les espera. No, pero ¿por qué tú me vienes a predicar de un Dios que manda a la gente al infierno? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es amor y que no debemos de juzgar y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Bueno, lo que pasa es que Cristo después a la mujer adúltera también le dijo, vete y no peques más. Y el otro asunto es que, mire esto, si una persona rechaza a Dios y el descanso eterno está en donde, ¿verdad?, es el trono de Dios, que ahí está la salvación. El único lugar en donde Dios no puede llegar a las personas es en el infierno, aunque en la omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar y conoce todo, pero ahí Él no puede llegar a las personas para rescatarlas. Y si usted rechaza a Dios, ¿cómo entonces usted mismo se está contradiciendo? Porque usted dice que Dios es amor y que Dios es perfecto y que pues obviamente Dios es justo. Pues como un Dios justo de amor y de perfecto, o lleno de justicia, de amor y perfección, o justo, amor y perfecto, se lo va a llevar a usted en el trono de gloria ahí donde está su majestad cuando usted lo rechazó? El único lugar donde Él no puede alcanzar las almas es en el infierno, porque los que están ahí ya se perdieron. Entonces usted es el que se contradice. ¿Quién manda a la gente al infierno? Dios. No, la gente se manda allí porque lo rechazan. Si usted lo rechaza, usted no puede estar donde Dios está. Santo, gloria a Dios. Así de sencillo. Entonces, el injusto no es Dios, el injusto es usted. Dios no se puede contradecir a lo que está divinamente establecido por Él. Gloria a Dios. En esto, ¿verdad?, hemos ya visto algo bien importante sobre la diferencia entre el Hades, infierno, el lago de fuego y azufre, o Gehenna, el Seol o Sheol. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las profecías bíblicas? Bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, todo lo que tenía que ver primeramente sobre el caso de la primera resurrección. La primera resurrección ya comenzó con Jesucristo y va a seguir. ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. La profecía más esperada de toda la historia de la iglesia cristiana, y que muchos hoy en día, que parece que yo no sé en qué piensan, se han hasta decidido a negar y a predicar que la iglesia pasará por la gran tribulación. Los que creemos y nos preparamos en un arrebatamiento no tenemos problemas ni nada que perder, pero el que crea que no hay un arrebatamiento, no se preocupe, que sí pasará por la gran tribulación. Así que en cierta forma tiene razón, pero más que para él, obviamente. Santo, gloria a Dios. Es imposible que no haya un arrebatamiento, hasta en la lógica de la razón se sabe, porque tiene que haber un evento catastrófico mundial e internacional para que la historia de la humanidad gire y entonces cambie y esta persona se manifieste. ¿Quién? El anticristo. Y la Biblia declara claramente que hasta que no seamos nosotros, la iglesia firme, quitado, Él no se manifiesta. Amén. Porque nosotros tenemos esa unción en esta dispensación, la dispensación de la gracia. Los papeles cambian después del arrebatamiento. No que el Espíritu Santo se va y la gente se salva por instinto, hermano. La gente no es animal. No somos animales.
El Espíritu Santo va a ser el motor que nos impulse, pero Dios no deja de ser omnipresente. Santo, gloria a Y el Dios. Espíritu Santo es Dios, Él se queda, Él va a estar aquí. ¿De dónde va a sacar la unción Dios para que entonces a través de 144,000 judíos de sangre se comience un avivamiento aquí? A través de 2 testigos que cuando abran sus bocas y les vengan a hacer daño, saldrá fuego de sus bocas. Santo. El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? Usted, nosotros. No, la palabra la hablamos como Dios nos la dio, pero siervos inútiles somos. Y el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Amén. Para el arrepentimiento de las almas. Gloria a Y Dios. Juan ve una multitud que él pregunta, mira, ¿y estos quiénes son? Que suben de la gran tribulación y les han cortado las cabezas. Mártires que se atrevieron a decir acepto a Cristo sin importar que los mataran. Eso viene para la tierra. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se salvaron? ¿Quién causó el convencimiento de pecado, justicia y juicio? El instinto. Pues entonces sí necesitábamos más que el instinto. ¿Para qué Cristo vino? No, fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y son cosas que se han enseñado erróneas por tiempo y hasta en institutos. Imagínense